Buen día, queridos hermanos, un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Agradezco a los hermanos que hacen posible esta publicación y a usted, querido hermano, le agradezco por permitirme llegar a usted y por poder tomarse unos minutos para poder escuchar esta meditación que el día de hoy he preparado para usted, para su familia, y ojalá, espero en Dios que sea de edificación, que sea ese alimento espiritual que necesita en estos tiempos difíciles que estamos atravesando como seres humanos, como mexicanos, como cristianos. Y bueno, el día de hoy quiero abordar el tema del gozo cristiano. Estuve buscando en diferentes libros, en diferentes páginas web y todo eso acerca de alguna definición que nos describiera el gozo cristiano, y me pareció muy llamativo y muy hermoso esta definición que quiero compartirlo con usted. Dice aquí: es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro más elevado tesoro. Repito, es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro más elevado tesoro. ¿No es hermosa esta descripción, hermano? Es preciosa. Yo creo que sí es preciosa esta descripción. ¿Y por qué quería que el día de hoy estuviéramos meditando en el gozo cristiano? Pues porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras que usted tiene en su casa o lo trae en su teléfono, constantemente el Señor llama a su pueblo a regocijarse, a alegrarse en su presencia. Y en realidad el gozo cristiano, ¿verdad?, no es una opción, querido hermano. No es una opción. Es un deber para todo creyente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Y si usted se acuerda, querido hermano, es parte del fruto del Espíritu, que es amor, gozo. O sea que es parte, es algo que no lo puedes omitir. Tienes que tenerlo fuerzas, hermano. El gozo. Porque es parte del fruto del Espíritu, es parte de la naturaleza que ahora usted y yo tenemos. El gozo. En el Antiguo Testamento los profetas, los salmistas estuvieron exhortando al pueblo de Dios en alegrarse, en regocijarse. También el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, también escribieron acerca del gozo. Inclusive nuestro Señor Jesucristo enfatizó en varias ocasiones acerca del gozo, como por ejemplo cuando se encuentran en persecución, ¿qué decía? Gozaos y alegraos. O cuando el Señor nos pone ese ejemplo de aquel Señor, ¿verdad?, que se va de su tierra y deja encargados a sus siervos unos talentos, y después de un tiempo regresa y les pide cuentas acerca de lo que hicieron. Aquellos siervos muy buenos que hicieron lo que tenían que hacer, el Señor les dijo: entren en el gozo, ¿verdad?, de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el Señor Jesucristo mismo hablaba acerca de esto. O cuando Él decía que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Decía: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O cuando Él prometía, ¿verdad?, decía: nadie nos quitará vuestro gozo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta insistencia en el gozo? ¿Por qué? ¿Qué hace que el gozo sea tan importante en la vida del creyente? ¿Por qué? Porque el deleite, hermano, hermana que nos ve, el deleite y la alegría son las emociones más congruentes con la realidad de haber sido salvados. Decía el salmista David, el rey David, decía: has cambiado mi lamento en baile. Usted y yo podemos decir: Señor, has cambiado mi vida pecaminosa, ¿verdad? Has cambiado mi sufrimiento, todo lo que yo estaba pasando antes de conocerte, por algo mejor.
Qué gozo poder decirlo. Qué gozo poder reconocer que si estamos aquí es por la gracia de Dios. Es por la presencia de Dios en nuestras vidas. El ángel, cuando se les presentó a aquellos pastores y les anunció acerca del nacimiento del Salvador, dijo: os traigo buenas nuevas de gran gozo. Las noticias que él traía eran de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, decía. Os ha nacido un Salvador. El gozo cristiano es la mención que mejor describe. Y el gozo cristiano es la emoción que mejor representa la realidad de que nosotros hemos sido salvados por Cristo y la realidad de que le conocemos a Él. Ese es el gozo. Cuando el creyente está satisfecho en Dios, cuando usted y yo estamos satisfechos con Dios, ¿verdad? Le estamos testificando al mundo, hermano, hermana, que nos ve. Le estamos testificando al mundo de que Dios es más que suficiente para nosotros. El gozo de un cristiano es un poderoso testimonio de la satisfacción y la plenitud que solo Cristo puede producir, hermano. Es un poderoso testimonio. Alguien decía por ahí, hermano, que los cristianos infelices son, por decirlo menos, una pobre recomendación del Evangelio. Una pobre recomendación. Aquellos cristianos infelices son una pobre recomendación. Cuando estamos frente al mundo, ¿verdad? Cuando estamos frente al mundo y tenemos contentamiento a pesar de la escasez, a pesar de esta pandemia, ¿verdad? Estamos demostrando al mundo entero que Cristo es nuestro mayor tesoro y que poseerlo es la razón de nuestro gozo. Cuando nosotros nos regocijamos en la aflicción, estamos presentando que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa. Cuando nos regocijamos en el Señor, estamos demostrando que tenemos un genuino gozo. Decía por ahí un hermano, usted y yo creo que lo recuerda, el hermano Jacobo, que el pecado también ofrece un gozo, pero ese gozo es temporal, es engañoso y al final es destructivo. Eso es lo que decía el hermano Jacobo, porque yo muchas veces visitaba con él, y eso es lo que siempre expresaba, que el pecado también produce gozo. Así es que, hermano, si usted siente, ¿verdad?, que no está satisfecho con Dios, que no está gozoso en Dios, corre peligro. Corremos peligro, hermano. Cuando uno no está satisfecho en Dios, corremos peligro. Porque nuestro corazón siempre va a buscar satisfacerse. Y él cree. ¿Y qué cree, hermano? Que el pecado también ofrece gozo. También ofrece gozo. Pero ese gozo, como decía nuevamente, le repito, como decía nuestro hermano Jacobo, es temporal, es engañoso y al final es destructivo. Corremos peligro cuando nosotros no estamos satisfechos con Dios. Y es por esta razón que no debemos tomar muy a la ligera la falta de gozo en nuestras vidas. No debemos tomarlo muy a la ligera. ¿Por qué? Porque estamos a punto de caer en el pecado. Y por eso debemos ser cuidadosos. Debemos cuidar nuestros corazones. Porque la constante frustración, ¿verdad?, aun por cosas muy insignificantes, la murmuración, por ejemplo, las frecuentes quejas, la falta de contentamiento, por supuesto, pues son claros indicativos de que nos falta gozo, hermano. Son claros indicativos que falta gozo en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos el entusiasmo de congregarnos, por leer las escrituras,
cuando perdemos el entusiasmo de tener compañerismo con nuestros hermanos, o cuando la comunión con Dios y el servicio pues ya no nos motivan, hermano, ¿verdad? Debemos de estar alarmados cuando eso suceda, porque ya estamos cayendo y directito hacia el pecado. No podemos, hermano, darnos el lujo de tomar algo muy ligero, eso de que digamos, pues no tengo gozo. Debemos de reaccionar. Debemos de reaccionar a ese mismo momento cuando usted se dé cuenta, cuando yo me dé cuenta de que estoy a punto de caer, debo de reaccionar así, inmediatamente. Debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestro gozo, porque tenemos, ¿verdad?, en Cristo la provisión completa para las necesidades más profundas que podamos tener, porque en Él tenemos, en primer lugar, el perdón de pecados, hermano. También tenemos una nueva vida en Él. Tenemos comunión con Dios, el poder para tener una vida digna, pero sobre todo tenemos la esperanza en Él de una vida eterna. Eso tiene que ser más que suficiente para estar gozosos, porque tenemos en Él todo lo que necesitamos, todo, porque tenemos a Cristo, querido hermano. Por eso, hermano, en este tiempo tengamos gozo, estemos satisfechos con la presencia de Dios, no nos desanimemos, ahondemos más en la presencia de Dios, leamos más su palabra, oremos más a Dios, compartamos desde el Evangelio con aquellos familiares que aún no conocen de Dios, con aquel vecino, con aquella vecina que nos permite platicar, compartámosle. Y cuando nosotros estemos cumpliendo con lo que Dios nos manda, nuestro gozo va a ir creciendo. Nuestro gozo se va a ir completando. Y no solo el de usted, querido hermana, querido hermano, sino que ese gozo se va a notar el día en que nuevamente nos reunamos en la iglesia. El día en que nos encontremos, el día en que acabe todo esto, se va a ver la gran diferencia. Así es que, querido hermano, querida hermana, espero en Dios que el día en que nos encontremos nuevamente, estemos gozosos, porque usted ha trabajado, yo he trabajado en mi comunión con Dios, y eso va a producir que yo tenga gozo de verdad.